a cargo de un ilustre jurista, el doctor Óscar Urbiola. Ya está presente, en la mesa de honor nos acompaña el doctor Víctor Hugo Linares Huaco, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Alberto Indacochea Mostá, y la jefa de la Oficina Universitaria de Relaciones Públicas de nuestra universidad. Un fuerte voto de aplauso a nuestras autoridades que hoy presiden la mesa de honor. Antes de la conferencia magistral, amigos docentes, jóvenes, señoritas, vamos a dar inicio al acto protocolar. Remarco nuevamente, está en la mesa de honor nuestro señor rector, el doctor Víctor Hugo Linares Huaco. Está también presente nuestro invitado especial, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola Cani. Está presente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Agustín, doctor Alberto Indacochea Mostajo, y la jefa de la Oficina Universitaria de Relaciones Públicas de la Universidad, doctora Erika Málaga Medina. Dando inicio al programa protocolar, vamos a invitar a la doctora Erika Málaga Medina, jefa de la Oficina Universitaria de Relaciones Públicas de la UNSA, quien dará la bienvenida a nuestro invitado de honor, al doctor Óscar Urbiola Cani. La recibimos con un fuerte voto de aplauso. Doctor Víctor Hugo Linares Huaco, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, doctor Óscar Urbiola Cani, presidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor Alberto Indacochea Mostajo, decano de la Facultad de Derecho, señores docentes, queridos estudiantes de las diversas escuelas como de Derecho, Relaciones Industriales, Administración de nuestra Universidad Nacional de San Agustín, señores periodistas, señores y señoras. Doctor Urbiola, esta tarde nuestra Casa Superior de Estudios se engalana con su presencia, de recibir a un personaje tan ilustre como usted. Le damos la bienvenida a nombre de los señores estudiantes, del personal administrativo y de los señores alumnos de nuestra universidad. También quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado esta humilde invitación para que usted comparta sus sabios conocimientos con nuestros queridos estudiantes. Están en plena formación profesional y creemos, en mi oficina dimos por conveniente y lo coordinamos con nuestro señor rector, la conveniencia de que usted sea el portador de llevar toda esa experiencia en el ejercicio de su profesión a nuestros estudiantes, a fin de motivarlos y de enriquecer su conocimiento. Como les digo, están en pleno proceso de formación y nuestra universidad, doctor, quiere darles la mejor formación profesional a nuestros estudiantes, darles todas las herramientas necesarias para que cuando salgan al mercado laboral puedan desempeñarse eficientemente y que, digamos, se enriquezca la vocación que tienen por el derecho y que a la larga sea como usted muchos de nuestros egresados, que alcancen los cargos más preciados y los cargos en que nuestra nación puede confiar plenamente en personas honestas como usted. Le admiramos su conocimiento, su forma de ser, su don de gentes, doctor. Es por esta razón que hemos elegido que usted sea quien dé esta clase magistral para nuestros queridos estudiantes, porque nuestras autoridades, nuestros docentes, todos estamos preocupados por elevar el prestigio de nuestra universidad. Desgraciadamente, a veces buscan puntos débiles de nuestra universidad y que muchas veces ni siquiera son veraces. Sin embargo, nuestra universidad destaca a través de sus profesionales doctores. Y queremos que esta tarde
a través de su conferencia y seguramente va a haber un momento para que pueda usted interactuar con nuestros queridos estudiantes, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. A continuación, nuestro señor rector de la Universidad Nacional de San Agustín, doctor Víctor Hugo Linares Guapo, dará la inauguración de la conferencia magistral a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urriola Cani. Recibimos con un aplauso al rector de la UNCE, el doctor Víctor Hugo Linares Guapo. Señor doctor Óscar Urriola Cani, presidente del Tribunal Constitucional. Señor doctor Alberto Indacochea, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Doctora Erika Málaga Medina, jefa de la Oficina de Relaciones Públicas. Colegas de la docencia universitaria. Amigos y amigas estudiantes de nuestra universidad, damas y caballeros. Sobre lo que ha manifestado la doctora Erika Málaga, de darle la más calurosa bienvenida al presidente del Tribunal Constitucional, un arequipeño ilustre, el doctor Óscar Urriola, yo quiero hacer una reflexión muy simple para que él haga el trabajo que tiene programado para el día de hoy. Nuestro país tiene un pasado extraordinario, somos un país que tiene una historia muy valiosa, pero lo más importante, tenemos grandes potencialidades y tenemos grandes posibilidades para ser un país mejor, para ser una sociedad superior. Lo más importante, naturalmente, somos los seres humanos, los peruanos. Creo que en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes por mejorar la situación económica del país, por aportar al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Sin embargo, somos conscientes que todavía nos falta mucho por hacer. Somos un país que todavía tiene un buen porcentaje de peruanos que viven en la pobreza. En el país todavía existen grandes desigualdades y mucho por mejorar la situación económica del país, por aportar al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Sin embargo, somos conscientes que todavía nos falta mucho por hacer. Somos un país que todavía tiene un buen porcentaje de peruanos que viven en la pobreza. En el país todavía existen grandes desigualdades y muchos peruanos no tienen las oportunidades que deben tener para desarrollar sus potencialidades. Para esto hay naturalmente modelos y sistemas de gobierno. Nuestro país ha experimentado en su historia regímenes de carácter autoritario y regímenes de carácter democrático. Está demostrado en la historia no del Perú sino del mundo que el peor sistema democrático es superior al mejor sistema autoritario. Vivimos actualmente en un sistema democrático, naturalmente con algunas deficiencias, con algunas limitaciones, pero es obligación de todos nosotros los peruanos trabajar, luchar por consolidar el sistema democrático en nuestro país, porque así vamos a mejorar la situación económica, así vamos a establecer mejores mecanismos de equidad en nuestra sociedad, vamos a tener un mejor desarrollo, una mejor distribución de la riqueza. Y para nosotros es altamente satisfactorio que en este sistema democrático en el cual vivimos,
el Tribunal Constitucional esté dirigido por un ilustre abogado de nuestra región, el doctor Óscar Urbiola. Por eso, le reitero, doctor Óscar Urbiola, nuestra más calurosa bienvenida a nombre de toda la comunidad universitaria. Usted es agustino y no va a ser la primera vez ni la última que lo vamos a tener en nuestra universidad. Para nosotros es motivo de orgullo, motivo de mucha satisfacción tener un evento académico de esta naturaleza con un ponente de calidades extraordinarias como el doctor Óscar Urbiola. Para no demorarnos mucho y siguiendo el protocolo establecido, en nombre del Consejo Universitario de nuestra universidad, declaramos inaugurado este acto académico en donde tendrá a su cargo una clase magistral el doctor Óscar Urbiola, a quien lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. La última semana de cada mes organiza lo que denominamos el Foro de Extensión Universitaria Cátedra San Agustín. En estas cátedras invitamos a especialistas, profesionales de primer nivel para abordar un tema, no solo criticando, sino aportando. Por eso, como han dicho nuestras autoridades, una satisfacción para la institución universitaria de la UNSA contar con un jurista de primer nivel. Me voy a permitir, para que conozcan básicamente nuestros jóvenes estudiantes y profesionales, hacer una breve reseña del currículum vitae del doctor Óscar Urbiola Cani. El doctor Óscar Urbiola Cani actualmente es presidente del Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución en el Perú. Asimismo, tiene el grado académico de doctor en Derecho, maestro en Derecho de Empresa y es abogado por la Universidad Católica Santa María. Fue profesor principal de la Facultad de Derecho de la U Católica Santa María, catedrático de la Escuela de Posgrado en la U Católica Santa María en las maestrías de Administración de Empresas y Derecho de Empresa y doctorado en Derecho. Fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María. Fue distinguido con la Medalla de Plata en la Municipalidad Provincial de Arequipa por su labor como profesor de Derecho y defensor de la Constitución. Obtuvo la Medalla de Oro del Arzobispado de Arequipa como reconocimiento a su apoyo y consejería profesional en asuntos jurídicos. Obtuvo la Medalla de la Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa en reconocimiento a su aporte a la cultura jurídica de la ciudad. Obtuvo la condecoración del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en el grado de Ilustre Jurista Francisco Mostajo. Asimismo, obtuvo la condecoración con la Medalla al Mérito Jurídico Toribio Pacheco y Rivero del Colegio de Abogados de Arequipa. Fue distinguido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Fue decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Fue elegido diputado por el Departamento de Arequipa en 1990. El año 2010, el Congreso de la República del Perú lo designó como magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Tribunal Constitucional. Fue representante del Estado peruano ante la Comisión de Venecia. Ha sido autor de 5 publicaciones de Derecho Tributario, la Bicameralidad y el Poder Legislativo. Como magistrado constitucional y presidente del Tribunal Constitucional, ha participado en diversos congresos internacionales sobre la justicia constitucional, el control constitucional, el arbitraje con el Estado, los tratados internacionales en derechos humanos, jurisdicción constitucional, derecho procesal constitucional, entre otros, que se desarrollaron en los estados de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Venecia y el Perú en la última década. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Óscar Urbiola y todos ustedes, jóvenes estudiantes y docentes, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Óscar Urbiola Cani.
noches a todas y todos. Señor doctor Víctor Hugo Linares Huarco, señor doctor Alberto Indacochea Mostafa, doctora Erika Málaga, jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín, distinguidos docentes de la Universidad, personal administrativo, señores abogados, distinguidos y queridos alumnos de esta y de otras universidades, seguramente de la ciudad de Arequipa. Para mí es un gran honor estar presente en esta aula magna, en este paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. Le decía al señor rector, al momento que me recibía en esta Casa Superior de Estudios, que para mí era una gran satisfacción estar presente en lo que considero es la alma mater de mi alma mater. Me explico. El doctor Linares Huarco ha dicho que soy un agustino, y en cierta forma lo soy. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Universidad Católica Santa María, pero en cierta forma lo soy también de la Universidad Nacional de San Agustín. Y es que quizás ustedes jóvenes no saben o no recuerdan o no se les han dicho que en la Universidad Católica Santa María, y en especial la Facultad de Derecho de la cual soy egresado, es el producto de esta Casa Superior de Estudios. Porque en los años 60, cuando se fundó la Universidad Católica y su Facultad de Derecho, los profesores de la Universidad San Agustín que formaron parte de la plana docente de esa facultad fueron mis primeros profesores. Excelentes profesores, muchos de ellos llegaron incluso a ejercer el cargo de rectores de la Universidad Nacional de San Agustín. Recuerdo, quizás incurriendo en alguna omisión que no debe producirse, a los doctores Humberto Núñez Borja, al doctor Luis de Taboada Bustamante, al doctor Juan Manuel Polar Ugarteche, al doctor Alberto Bayonlanda, al doctor de la Jara, al doctor Francisco Chirino Soto, al doctor Alfredo Cornejo Chávez, todos ellos producto de esta Casa Superior de Estudios. ¿Cómo me voy a equivocar en decir que soy producto de San Agustín si a la vez la Católica es producto de la San Agustín? Esta es mi alma mater en propiedad, porque la Católica es producto de esta universidad. La San Agustín es el alma mater de la Universidad Católica de Santa María. Por eso tengo esa gran satisfacción. Bien, quiero agradecer por la invitación que me han hecho para asistir a esta cátedra San Agustín, y que es producto de una coordinación previa con un gran amigo, nuestro gran amigo Hugo Manqui, quien en alguna oportunidad encontré y me comprometió para estar presente aquí, y a él también debo expresarle mi agradecimiento. Y gustoso para tratar un tema muy importante que está vinculado al control de constitucionalidad en el Perú. Pero antes es importante poder referirnos a algunos aspectos que nos van a fijar el contexto de esta conferencia, que es muy necesario poder refrescar. Y creo que es importante que podamos nosotros tener en cuenta una premisa indispensable. Nosotros, casi en la terminología académica y política, se habla mucho del Estado constitucional, democrático y social de derecho. Y es importante que recalquemos que el Perú, por lo menos, aspira a ser una democracia constitucional y social de derecho. Pero esto no debe quedar solo en un enunciado, sino que debe ser tangible. Tiene que ser realidad, tiene que concretarse. Tienen que tener en cuenta que las constituciones en cierta forma son utopías, son aspiraciones, son programas que no cobran realidad o no se concretan, sino en la medida en que los preceptos, los principios, los derechos se hagan efectivos y los ciudadanos perciban de que efectivamente están protegidos y pueden gozar de la libertad, de la propiedad, de la salud, de la educación y de todos los derechos que están consagrados
en la Constitución. Por lo tanto, para que podamos hablar de un Estado constitucional, democrático y social de derecho, no será suficiente que exista una Constitución. Nosotros hemos tenido más de una docena de constituciones a lo largo de casi 200 años de vida democrática. Pero no por eso podemos decir que efectivamente existe un Estado constitucional de derecho. Ha habido constituciones que han estado vigentes a lo largo de grandes periodos de gobiernos autocráticos y suspendido muchos de los derechos constitucionales consagrados en esa Constitución. Por lo tanto, en esos momentos no podríamos decir que estamos frente a un Estado constitucional de derecho. ¿Es necesaria la existencia de una Constitución? Sí, pero al mismo tiempo es necesario que esa Constitución esté llena de principios y contenga principios, derechos que verdaderamente nos hagan entender de que estamos en una sociedad democrática y social. ¿Y qué es lo que caracteriza a una sociedad democrática? ¿Solamente la división de poderes bajo la fórmula tripartita que nos proponía Locke o Montesquieu? No. Recién a partir de la Constitución del 79, y esto se repite en la Constitución del 93, nuestras constituciones empiezan por hablar de la persona y sus derechos fundamentales. Si nosotros comparamos las constituciones del 79 y 93 con las anteriores, la más próxima, la del 33 y así sucesivamente hacia atrás, vamos a ver que estas constituciones empezaban por hablar del Estado y su organización, cómo se distribuía el poder, cómo se organizaba, hablaba del legislativo, del judicial y por ahí algunos otros derechos. ¿Qué quería decir esto? Que esas constituciones privilegiaban al Estado y no a la persona que viene a ser el fin supremo de la sociedad. Felizmente, la Constitución de 1979 y la de 1993 empiezan por establecer los derechos de la persona, los derechos fundamentales de la persona, y fijan que la persona es el fin supremo de la sociedad, la dignidad de la persona debe ser debidamente protegida. Ese es un cambio ya muy importante. Y el hecho de que estas dos constituciones hayan empezado por preocuparse de la persona y sus derechos y establecer que es la persona el fin supremo de la sociedad, también imponía otras necesidades. La necesidad de que se garantice la plena vigencia de esos derechos. Y entonces ahí entramos al tema del control de constitucionalidad. Hemos dicho que para que un Estado constitucional, democrático y social de derecho es necesaria una Constitución y que esta Constitución tenga consagrados los derechos, los principios de la persona. Tenemos dos constituciones ya que repiten esto. ¿Pero eso es suficiente? No es suficiente. Será necesario que existan instituciones que garanticen la plena vigencia. Y no solamente estas instituciones tienen que ser el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y ahora el Tribunal Constitucional, y la Defensoría del Pueblo, y la Fiscalía de la Nación. De tal manera que estamos en el camino a poder afirmar que nuestra democracia es una democracia constitucional y social de derecho. Pero ¿será suficiente que existan estas instituciones? Creo que es necesario además que existan otros ingredientes y otros aspectos. ¿Cuáles? Las herramientas necesarias para trabajar. La legislación que permita que estas instituciones puedan operar y que puedan actuar con absoluta independencia, con prontitud, con oportunidad, a fin de que esos derechos que están consagrados en la Constitución se hagan tangibles. Y así es necesario, por ejemplo, que existan instrumentos legales, tanto adjetivos como sustantivos, y fundamentalmente los de carácter procesal, como es el caso del Código Procesal Constitucional, que ha sido el primer código procesal en el mundo. El Perú tiene ese gran privilegio de haber sido el primer país en haber aprobado un código procesal constitucional que en cierta forma viene a ser la concreción del derecho constitucional. Mientras que la Constitución establece derechos, el derecho procesal constitucional viene a ser
el derecho constitucional concretizado, porque permite instrumentar, permite aplicar y hacer efectivos esos derechos. Pero yo creo que no solo es suficiente que exista una constitución, que existan derechos, principios, que existan instituciones, que existan herramientas como el Código Procesal, sino también que existan ciudadanos que ejerzan estos derechos y que cumplan esos deberes que están consagrados en la Constitución. De tal manera que es un cúmulo de aspectos que nos van a permitir en una determinada sociedad y en un determinado momento afirmar que estamos realmente en un Estado constitucional, democrático y social de derecho. Porque podría existir todo esto, pero de repente los derechos sociales no se concretizan. Podríamos decir que ha habido crecimiento económico, pero todavía tenemos carencias en el aspecto de salud, tenemos carencias en los aspectos de vivienda, tenemos carencias en los aspectos de educación y muchos otros derechos sociales que tradicionalmente han sido considerados como derechos que están en la Constitución, pero que son programáticos y que se concretizan en la medida que existan recursos. Muchos de estos han pasado a ser ya derechos fundamentales porque así lo han determinado los tribunales constitucionales, y el nuestro en particular ha establecido que, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, siendo derechos económicos, sociales y culturales, ahora son parte de los derechos fundamentales de la persona, y que en una sociedad democrática, constitucional y social de derecho no pueden estar ausentes, y que es necesario atenderlos para que podamos hablar de un verdadero desarrollo económico y social. Entonces, esta premisa es fundamental para poder establecer si estamos en un Estado constitucional, democrático y social de derecho. Y justamente el control de constitucionalidad apunta a eso, a poder tener la posibilidad de que los derechos fundamentales de la persona, la plena vigencia del orden constitucional, la supremacía de la Constitución y la fuerza normativa de la misma sean efectivos. Y así vamos a entrar al tema para que quizás también podamos analizar cuáles son los sistemas de control constitucional que han existido o existen, los llamados modelos de control o modelos o sistemas clásicos o modelos de control de la constitucionalidad. El modelo político, el modelo americano y el modelo europeo son los tres modelos de control constitucional. Desde ya les anticipo de que en el Perú tenemos un modelo dual o mixto, porque participamos del modelo americano a través del control difuso o judicial review y el modelo europeo de control concentrado a través del Tribunal Constitucional. Pero debemos hacer referencia a estos tres para que podamos tener una idea de cuál es el sistema de control constitucional en el Perú. El modelo de control político, que es de marcada vocación parlamentaria, tuvo sus orígenes en las constituciones francesas de 1799 y 1852. Y este modelo de control político, que es un control previo, se realiza en los parlamentos. Es decir, son los propios parlamentos los que en el proceso de formulación de las leyes ejercen el control. En cierta forma se autocontrolan los propios parlamentos para que antes de que salga una ley tengamos la plena seguridad de que esa ley, a través del control previo que ejerce el mismo Parlamento, se pueda tener la seguridad si es constitucional o no. Como este control se produce al interior del Parlamento, es en cierta forma un sistema que fracasó porque la tendencia, a veces por el afán político y el principio de oportunidad que caracteriza la actividad parlamentaria, muchas veces se privilegió el resultado inmediatista o el resultado con visión política más que constitucional a respetar el orden constitucional. Y en muchas oportunidades, leyes que formalmente salieron sin ninguna objeción de los parlamentos, lamentablemente muchas de ellas contenían violaciones constitucionales.
Y la prueba es de que en nuestro mismo ordenamiento jurídico muchas leyes han sido declaradas inconstitucionales, claro, no por el mismo Parlamento, porque nuestro sistema ya desde que estuvo vigente el control concentrado a través del Tribunal de Garantías Constitucionales, muchas leyes que supuestamente eran constitucionales fueron declaradas inconstitucionales, ya sea por el Tribunal de Garantías Constitucionales o por el actual Tribunal Constitucional. Y la prueba es de que muchos parlamentarios, a pesar de que participan en la votación y hasta votan a favor de una ley, cuando ven la reacción del pueblo de que es contraria a la ley, le tocan la puerta al Tribunal Constitucional para decir que esa ley es inconstitucional y plantean la demanda de inconstitucionalidad. De tal manera que este sistema de control político, control previo, en cierta forma, ha fracasado y no es el más operativo. ¿Por qué? Porque el mismo órgano que emite las leyes no se va a autocontrolar. Y entonces, si avanzamos, vamos a ver que el modelo americano, que es un modelo de control difuso y que tiene su partida de nacimiento en la famosa sentencia que dictó la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la presidencia del juez John Marshall, en el caso Marbury versus Madison, en 1803, ¿no? El 24 de febrero de 1803, fijó la pauta para un control difuso que está a cargo de los jueces y que se conoce como de revisión judicial o judicial review, que es un control difuso o control disperso. ¿Por qué control difuso? Porque es un control que se difunde o está disperso en todos y cada uno de los órganos de resolución judicial, incluso en algún momento de nuestra legislación, en la jurisdicción administrativa e incluso en la jurisdicción arbitral. Todos y cada uno de los jueces, tanto individuales como colegiados, tienen la facultad de hacer un control difuso que consiste simple y llanamente en establecer si la norma que van a aplicar a la solución de un caso es contraria o no a la Constitución. Si fuese contraria a la Constitución, está en la obligación de preferir la norma constitucional antes que la norma legal. Así lo dispone el artículo 51 de la Constitución actual. Y este control difuso que se inició en Estados Unidos con esta famosa sentencia y que recibe el nombre de modelo americano o Judicial Review, fue recogida en muchas partes del mundo y en nuestro país también, con lamentablemente no frecuentemente por el Poder Judicial como hubiese sido deseable y como lo vamos a ver en el curso de esta conferencia. De tal manera que este sistema de control difuso actualmente subsiste, está establecido en nuestra Constitución y coexiste con el sistema de control concentrado que está a cargo del Tribunal Constitucional y que también vamos a revisar. El otro sistema o modelo es el modelo europeo, que fue ideado por Hans Kelsen y que permitió la instalación del Tribunal Constitucional austriaco en 1919 y que luego fue consagrado en la Constitución de 1920 de Austria. En esta Constitución se establece un control abstracto y derogatorio. ¿Por qué abstracto? Porque en este control de constitucionalidad de las leyes no se analiza la dimensión subjetiva, es decir, no se analiza el interés que pueda tener el demandante o quien ejerce la titularidad activa de ese proceso en el cuestionamiento de una norma por ser inconstitucional. Es un control abstracto, es decir, totalmente lejano de una situación concreta. La ley se analiza en abstracto, de tal manera que lo que resuelva el tribunal se pronunciará simple y llanamente sobre si es constitucional o inconstitucional en determinado momento, con los efectos que
discusión del ordenamiento jurídico a partir de la publicación de la sentencia respectiva. Se dice que este es un control abstracto porque, como les digo, se analiza en una dimensión meramente objetiva y sin relación a un caso en concreto. También se le conoce como el modelo austriaco, kelseniano o de control ad hoc y mayormente como control concentrado. ¿Y por qué se le dice concentrado? Porque está a cargo de un solo órgano, que es el Tribunal Constitucional. Y en esto difiere del control difuso, porque mientras en el control concentrado hay un solo órgano que es el que tiene a su cargo el control de constitucionalidad, en el control difuso esta facultad está dispersa, está difundida en varias personas o en varias entidades que administran justicia. Bien, ¿qué ocurre en nuestro país? En nuestro país, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido la posibilidad de aplicar el control difuso, solamente el control difuso, desde que en Estados Unidos se difundió esa famosa sentencia del juez Marshall en el caso Marbury versus Merrick. Pero lamentablemente, y esa es una de las razones o de las causas o de los motivos por los cuales surge la necesidad de establecer un control concentrado a cargo de un órgano autónomo, independiente, distinto de los órganos a los que va a controlar. De tal manera que cuando en el Perú se promulga el Código Civil de 1936, ahí se establece legalmente, ya no jurisprudencialmente o doctrinalmente, en base a la sentencia Marshall, legalmente se establece el control difuso. Cuando el Código Civil del 36 establece que cuando el juez encuentre discrepancia entre una disposición de orden civil o de una norma general o una disposición constitucional, prefiere la constitucional, ¿no? Los jueces deben preferir la Constitución frente a una ley o norma inconstitucional. Ese era el mandato del título preliminar del Código Civil del 36. Es decir, le da partida legal al control difuso que nació en Estados Unidos en 1803 y que doctrinariamente estaba aceptado y que los jueces podían aplicar. Pero ¿qué ocurrió en el Perú antes del 36 y luego del 36? En el Perú, lamentablemente, por esa sumisión del Poder Judicial al Poder Político, se aplicó el control difuso de manera excepcional en 2 o 3 casos que lamentablemente no generaron un hábito de control difuso. Y aquí es bueno contarles una anécdota que más o menos grafica cómo es que los jueces del fuero ordinario actuaron ajenos a un control de constitucionalidad. Y esta es una anécdota que la refiere el ilustre jurista Valle Riestra, cuando él era constituyente en el año 78 y se discutía en la constituyente de ese año la constitución de 1979 y se debatía si se establecía o no el Tribunal de Garantías Constitucionales. Él contó una anécdota que ocurrió en la Corte Suprema de los años en los que se produjo el golpe de Estado en contra del presidente Billinghurst. Cuando se produce el golpe en contra de Billinghurst, los jueces de la Corte Suprema se reunieron para debatir si era necesario que el Poder Judicial emitiera un pronunciamiento rechazando el golpe de Estado y defendiendo el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho y la vigencia del régimen democrático. Y todos los jueces se pronunciaron en el sentido de que era necesario que el Poder Judicial saque este pronunciamiento. Pero hubo un juez que permaneció callado durante todo este debate, donde los jueces manifestaron su deseo de expresar su rechazo al golpe de Estado.
y este último juez, que estuvo muy callado, finalmente les dijo: todo está muy bien lo que ustedes han dicho, pero yo les pregunto, ¿quién nos paga la quincena? Y solo esta intervención determinó que el Poder Judicial no se pronunciara en contra del golpe de Estado. Entonces, esta anécdota nos da una situación, o nos pone frente a una situación que en cierta forma marcó por muchos años al Poder Judicial. La desgracia de que los jueces, en la disyuntiva de preferir por el orden democrático y la quincena, siempre prefirieron la quincena y nunca ejercieron el control de constitucionalidad cuando lo podían haber hecho. Salvo dos excepciones. En agosto de 1920, a inicio de la dictadura de Leguía, la Corte Suprema declaró inaplicable una ley recién dictada por el Congreso oficialista para cortar los procesos judiciales iniciados en su corte. Y en 1933, cuando se promulgó la Constitución de ese año, varios jueces inaplicaron la ley de emergencia de 1932, con la cual el gobierno del general Óscar R. Benavides detuvo gente y clausuró medios de comunicación. Y esta resolución se dio en base a que ya había entrado en vigencia la nueva Constitución del 33 y por lo tanto esta ley de emergencia del 32 era inaplicable. Estas son dos ilustres sentencias de la Corte Suprema que, si se hubiesen repetido en muchos otros casos a lo largo de nuestra historia, cuando se quebrantó el orden constitucional, hubiesen prestigiado al Poder Judicial y hubiesen podido garantizar de que el Poder Judicial pueda tener esa facultad como la tiene la Corte Suprema de Estados Unidos, como la tiene la Corte Suprema del Brasil, como la tiene la Corte Suprema de México o como la tiene la Corte Suprema de la Argentina. Lamentablemente, esta omisión en el control de constitucionalidad a través del control difuso generaron las condiciones adecuadas para que en el 79 se empiece a discutir si era necesario establecer un Tribunal de Garantías Constitucionales, que efectivamente triunfó y se estableció en esta Constitución y que empezó a regir a partir de 1982, es decir, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Bien. Y ustedes se preguntarán, ¿y en el 36, cuando se promulga el Código, ya había una norma legal que facultaba a los jueces a aplicar el control difuso? ¿Lo hicieron? Paradójicamente no. Paradójicamente no. Es una paradoja. No obstante de que había una norma legal que amparaba a los jueces a aplicar el control difuso, no lo hicieron. ¿Y cuáles fueron los pretextos para no hacerlo? Como estaba en el Código Civil, solo se podía aplicar a cuestiones civiles y no a otras cuestiones, ni constitucionales ni penales. Fue una disculpa, ¿no? Y por otro lado, prefirieron las normas inconstitucionales antes que la Constitución. Había pues una sumisión. Entonces, todo esto fueron, podríamos decir, el caldo de cultivo. Fueron en todo caso, y gracias a Dios, lo digo yo, porque estoy convencido que el control de constitucionalidad tiene que estar a cargo de un ente autónomo distinto de los otros poderes del Estado. Y gracias a Dios se dieron esas condiciones. Empezando por los países vecinos: Ecuador, 8 años, Chile, 9 años, España, 12 años, Colombia, 9 años, y así por el estilo. No va. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Quiere estar más tiempo en el tribunal para tener más prerrogativas? No es esa la razón. La razón es fundamental. La razón es que, siendo el Tribunal Constitucional no solamente el intérprete de la Constitución, sino que además, en la labor jurisprudencial, tiene la posibilidad de establecer precedentes vinculantes. Porque hay que tener en cuenta que en un Estado constitucional de derecho, las fuentes de derecho no solamente son las que salen del Parlamento.
sino son las que dicta el Tribunal Constitucional, que son de observancia obligatoria. Entonces, la línea jurisprudencial de un tribunal compuesto por magistrados que están 5 años, o que deben estar 5 años, está en riesgo de cambiar en periodos muy cortos. Y eso no es bueno para el sistema democrático y para el sistema jurídico, que requiere una estabilidad más amplia, que dé predictibilidad al sistema. Eso es fundamental. Cuando un tribunal se renueva en periodos muy cortos, y esa es la razón por la que otros países tienen magistrados con periodos más largos, la posibilidad de que los precedentes vinculantes del tribunal cambien como consecuencia del cambio de los magistrados es menor. Esa es la razón por la que se objeta este periodo tan corto, que en definitiva, en la práctica, se extiende. Pero ¿hasta cuándo en el Perú vamos a seguir que los hechos superen al derecho? ¿Y acaso ustedes no son testigos de que el Tribunal Constitucional, que tengo el honor de presidir, ha renovado su colegiado últimamente, en mayo del año pasado? No hace todavía un año, recién va a ser en mayo, cuando ha tenido magistrados hasta con 4 y casi 5 años de periodo vencido, y el Parlamento no los pudo renovar. Y entonces, eso demuestra de que, en realidad, incluso poner al Parlamento en situación de incumplimiento en periodos tan cortos no es conveniente. No es la principal razón. La principal razón es la que les he manifestado. Apunta hacia dar predictibilidad, mayor permanencia a la línea jurisprudencial de un tribunal que emite resoluciones que son fuente de derecho. Eso fundamentalmente. Entonces, en cuanto a la renovación por tercios, puede ser, ¿no? Puede ser. De tal manera que aquí tienen ustedes temas de tesis, señores alumnos, para que propongan estas reformas constitucionales que tiendan a mejorar el desempeño del Tribunal Constitucional. Aquí hay otro aspecto que es importante analizar. Todos elegidos por el Congreso. Recuerdan que en el Tribunal de Garantías les dije que había el sistema tripartito: 3 el legislativo, 3 el judicial y 3 el ejecutivo. Aquí, en el actual Tribunal Constitucional, tanto la Constitución como su ley orgánica establece que es el Congreso el que elige a todos, bajo 2 sistemas: el sistema por concurso y después se le agregó el sistema por invitación. Los que han ingresado últimamente, los 6 magistrados, han ingresado por el sistema de invitación bajo la sanción del Pleno del Congreso con votación calificada. 87 votos como mínimo para poder llegar al Tribunal Constitucional. Ese sistema es bueno. Ustedes, porque esto es reciente, deben haber sido testigos de todo ese debate, incluso de todo ese proceso en el que la juventud, sobre todo en Lima, participó para traerse abajo esa famosa repartija. ¿Recuerdan la famosa repartija? ¿No es cierto? Cuando dijeron de que el Parlamento se había repartido los puestos en el Tribunal Constitucional y demandaron, no obstante que ya se había votado en el Congreso y se había incluso expedido la resolución legislativa de nombramiento de los 6 magistrados nuevos, se produjo una manifestación popular de rechazo y el mismo presidente de la República salió a pedirle al Congreso que anule la votación, y así lo hizo el Congreso con una decisión no jurídica, sino política, y declaró la nulidad de esa elección, y el proceso continuó. Felizmente, en mayo del año pasado se realizó otro proceso y dio frutos. Pero, ¿eso qué nos indica? En ese proceso hubieron distintas opiniones. Decían que los elija el Consejo Nacional de la Magistratura, y una serie de sugerencias, como se eligen a todos los jueces. En mi opinión, este sistema de elección por el Congreso para un Tribunal Constitucional me parece el más adecuado. Les voy a decir por qué. A muchos les parecería que no. Los sistemas que existen en el mundo para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional
van entre la elección por el Congreso o la elección tripartita simple o una elección tripartita con sanción del Congreso. Y voy a dar ejemplo. La elección por el Congreso en el Perú, que la vamos a analizar. La elección tripartita simple en Chile, 3 el Ejecutivo, 3 el Legislativo y 3 el Judicial. Los nominan, se incorporan con su resolución de nombramiento por cada uno de estos 3 órganos, se incorporan a este número. Colombia tiene un sistema intermedio. 3 propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial que van al Congreso y el Congreso sanciona. Sistema, en todo caso, tripartito con sanción del Congreso. Yo digo que ese sistema para mí es mejor que el tripartito, porque el tripartito no nos garantiza que en definitiva el Ejecutivo pueda tener el control de todo el Tribunal Constitucional. Si en determinadas circunstancias, y sobre todo si es que en determinado país es una fuerza política la que predomina, que pueda copar el Ejecutivo y el Legislativo, y de repente hasta el Judicial, en definitiva, un solo partido podría tener el control de todos los poderes del Estado, incluso del órgano de control de constitucionalidad. En cambio, cuando es solo el Congreso, en países donde incluso hay una dispersión política como la que hay en nuestro país, a pesar de las dificultades para ponerse de acuerdo, es mucho mejor. Solo falta la voluntad política de llegar a entendimientos, como la que ha habido en mayo del año pasado, y que ha dado como frutos un colegiado que hoy me honro en presidir, de alta calidad académica y de alta calidad personal, como son los doctores Blumen, los doctores Manuel Miranda, el doctor José Luis Arrón de Taboada, arequipeño, el doctor Carlos Ramos Núñez, arequipeño, la doctora María Ledesma y el doctor Eloy Espinosa Saldaña, todos ellos conocidos. Se dan cuenta que cuando hay voluntad política, cuando hay deseos de solucionar los problemas nacionales, podemos tener buenos resultados. Y les voy a decir que no solamente me honro en presidir un tribunal, un colegiado de alta calidad, sino que además de una formación académica y con una formación política dispersa, que eso es lo que debe caracterizar a un tribunal constitucional, donde deben estar representadas todas las ideologías. Tenemos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Eso nos permite dar sentencias bastante equitativas, que no se vayan hacia un lado o hacia otro. Eso es resultado de un parlamento en el que hay participación de todas las fuerzas políticas. Y por otra razón fundamental para mí, ¿por qué el Congreso debe seguir eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional? Y es que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de derogar las leyes que sean inconstitucionales. ¿Y no les parece a ustedes, señores alumnos de Derecho, que para derogar una ley se necesita tener un poder que viene del pueblo a través del voto popular? Y la única forma de empoderar a un tribunal constitucional es a través del voto popular. Y es por eso que el Parlamento, que es el depositario de la voluntad popular, es el que debe elegir, no el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura podrá calificar a los jueces en su capacidad, idoneidad, etcétera, para que cumplan una función judicial de impartición de justicia en la dimensión legal. Pero en la dimensión constitucional, donde hay que hacer una interpretación política, se necesita ese ingrediente político. Y es por eso que el Congreso debe seguir eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque hay la participación de todas las fuerzas políticas. Bien, vamos a ver que el Tribunal Constitucional hoy en día tiene más facultades que las que tenía la Constitución del 79. Y es que fíjense cómo se producen las situaciones políticas. Alberto Fujimori, como ustedes saben, no solo disolvió el Congreso, disolvió también la Corte Suprema y disolvió el Tribunal de Garantías Constitucionales del año 92. Ustedes jóvenes no habían nacido todavía. Y él disolvió todos estos organismos y quiso concentrar el poder. Ya sabemos con qué pretextos y con qué objetivos. De eso no me voy a ocupar ahora. Pero en todo caso,
Su intención fue concentrar el poder y no tener ningún órgano de control. Pero cuando la presión internacional lo obligó a convocar una asamblea constituyente, y en esa asamblea constituyente se empezó a hablar sobre quién ejercía el control de constitucionalidad, se quiso eliminar al tribunal, en ese entonces de garantías, o a un tribunal constitucional, y se quiso encomendar esa labor a la Corte Suprema. Es decir, regresar a lo demás. Felizmente eso no prosperó. Y se dio una constitución en la que se establecía un tribunal constitucional con facultades más amplias que la que tenía el Tribunal de Garantías. No sé si fue por accidente o porque realmente triunfaron las fuerzas realmente democráticas que querían establecer un régimen democrático que, como lo ha dicho el señor rector, no se ha inventado ningún régimen que sea mejor al sistema democrático. El peor sistema democrático es mejor, 1000 veces mejor, que el mejor sistema autoritario. Esa es una realidad. Y esas fuerzas triunfaron en la constituyente del 93 y que dieron resultado con un tribunal que en los procesos de la libertad o de garantías no solamente conocía el habeas corpus y el amparo como ocurría en el Tribunal de Garantías, sino que adicionalmente le dieron la facultad de conocer el habeas data y la acción de justicia. Pero con una novedad. Recordarán que les dije que estos procesos de la libertad del Tribunal de Garantías solo los conocía en casación. Pues ahora el tribunal es última y definitiva instancia y se pronuncia sobre el fondo del asunto. De tal manera que esta es una mejora en las competencias del Tribunal Constitucional. Y en los procesos orgánicos vimos que el Tribunal de Garantías solo veía de inconstitucionalidad. Pues ahora el Tribunal Constitucional no solamente ve estos procesos, sino también ve los procesos competenciales. ¿Cuáles? Los conflictos de competencia que se producen entre los distintos órganos del Estado. Hace poco tuvimos que solucionar una controversia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a raíz del pedido de homologación de los saberes de los señores jueces. Los jueces dictaron resoluciones para que el Ministerio de Economía y Finanzas pusiera a su disposición recursos de fondos de contingencia para aplicarlos a los aumentos de remuneraciones de los señores jueces. Y el Ejecutivo le dijo, no, esta es competencia exclusiva del Ejecutivo, ustedes no tienen ninguna injerencia en manejar los fondos de contingencia. Controversia entre dos órganos del Estado. ¿Quién lo soluciona? El Tribunal Constitucional. Y el Ejecutivo planteó una demanda de conflicto competencial que el Tribunal resolvió diciendo esta es competencia del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial. Pero, como aquí ya hay una disposición que establece que se debe asignar, señor Ejecutivo, entregue usted los recursos al Poder Judicial en cumplimiento de una ley y no del mandato. Pero solucionó el problema. Esa competencia no la tenía el Tribunal de Garantías. Y por otro lado, debo señalar que en el proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal de Garantías no tenía la posibilidad de expulsar la norma mediante la derogatoria inmediata por la sola publicación de la sentencia. Ahora sí, nosotros, por la sola publicación de la sentencia que declara inconstitucional una ley, esa ley se expulsa del ordenamiento jurídico, deja de tener efectos, erga omnes, de tal manera que es una competencia que destaca en el Tribunal Constitucional. No sé si esto fue accidental, no sé si Fujimori no se dio cuenta de que en ese aspecto la Constitución del 93 era mucho mejor que la del 79. Lo cierto es eso. La prueba es de que cuando se dio cuenta, ¿cómo lo quiso desactivar al tribunal? Hizo expulsar a 3 magistrados del Tribunal Constitucional a través de una acusación constitucional. Los magistrados Rey Terry, Reboredo Farzano y Aguirre Roca. Los sacó del tribunal y el tribunal quedó con 4 magistrados. Totalmente inoperativo porque para poder declarar la inconstitucionalidad de las leyes necesitaba 5. De tal manera que el tribunal permaneció durante más de 3 años
inoperativo, solamente viendo algunos procesos de la libertad, amparos, habeas corpus, cuando podía tener el quórum y la votación correspondiente. De tal manera que cuando se dio cuenta que era un sistema de control más efectivo, ¿cómo lo inutilizó? ¿Cómo prácticamente lo congeló? Destituyó a 3 y ahí quedó el tribunal por muy buen tiempo, hasta que finalmente con el gobierno del presidente Paniagua se restableció esta situación mediante la reincorporación de estos 3 ilustres magistrados y la posibilidad de ejercer un efectivo control de constitucionalidad. De tal manera que la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en la vida democrática del país es muy grande y de alta responsabilidad. Quiero referirme a un aspecto también importante. No sé si estamos todavía de tiempo. El tema de la legitimidad activa en la actual legislación que regula el Tribunal Constitucional. La legitimidad activa la tiene el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, los presidentes de región y los colegios profesionales. Bueno, fíjense que aquí hay una evidencia de cómo es que hubo la intención de eliminar en la Constitución del 93 al Tribunal Constitucional y dejar esta labor en manos de la Corte Suprema. Que el Estado constitucional democrático del derecho es un enunciado que sería una caja de resonancia, un enunciado vacío, fofo, si no existieran instituciones, si las mismas constituciones no contienen principios, derechos, que esas instituciones pudiesen efectivizar a través de su actuación en la vida del país. Y para que esto ocurra, tenemos que ver de qué manera un tribunal constitucional incide en el ámbito de los derechos, especialmente de los derechos fundamentales, en el ámbito de la economía y en el ámbito de la política. Bien, en el ámbito de los derechos, es indudable que a partir de 1979, cuando ya existía un tribunal de garantías, y con mayor razón a partir del 93, un tribunal constitucional más empoderado y con mejores facultades, y con dos constituciones que empiezan por tratar en sus primeros artículos sobre la persona y sus derechos, relevando de esta forma la importancia que tiene la persona y su dignidad en la vida de una sociedad, que la acción del Tribunal Constitucional es importante porque a lo largo de sus más de 32 años de existencia en la vida democrática del país, con las interrupciones que se pueden haber producido, han permitido que en materia de derechos fundamentales, derechos sociales, culturales y